Buenos días a todas. Con mi deseo porque se encuentren gozando de mucha salud, hoy les presento el tema que trata sobre la personalidad. Les invito a poner toda su atención, pues es un tema muy interesante. Nuestro tema, en esta ocasión, hablaremos acerca de la personalidad. Nuestro objetivo consiste en dar a conocer y que entendamos qué elementos integran la personalidad, con la intención de comprender los que de manera positiva participan en nuestra vida, e implementar los cambios necesarios para lograr que nuestra personalidad sea sana. Entremos ahora en el desarrollo del tema que hoy nos ocupa. Es importante que iniciemos definiendo qué entendemos por personalidad. La personalidad es un cúmulo de elementos, es decir, rasgos físicos, genéticos, psicológicos y sociales, que distinguen a una persona haciéndola única y diferente a sus semejantes. Nuestra personalidad la componen por una parte, nuestro temperamento, que está formado por las características que heredamos, es decir, nuestras características genéticas. Y por otra parte, nuestro carácter, entendiendo por esto, el grupo de cualidades que vamos acumulando de las experiencias vividas. El ambiente en que vivimos, nuestra familia, los regaños, la escuela, el colegio, los novios, los maridos, en fin. Todo lo que hemos ido aprendiendo, y nos ha hecho ir cambiando al paso del tiempo. Hablemos ahora de los tipos de temperamento. Los especialistas en psicología coinciden en la existencia de 4 tipos de temperamentos. Resulta por demás interesante conocerlos y encontrar cuál es el nuestro, para aprender a comprendernos mejor, aprovechar nuestros aspectos positivos y desde luego, aprovechar al máximo nuestra personalidad para facilitar nuestro crecimiento como seres humanos. La clasificación de los tipos de temperamento integra al temperamento sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Es conveniente dejar en claro que ningún temperamento se presenta totalmente puro en ninguna persona. Todos, atención, todos, tenemos un temperamento dominante y algunos rasgos de otros tipos de temperamento. Pasemos ahora a hablar acerca del carácter. El carácter es la manera en que actuamos, y la forma como percibimos a los demás, a las cosas y a las situaciones. Lo adquirimos mediante los hábitos aprendidos de la interacción social, es decir, de nuestros padres, familiares, amistades, la sociedad. Es importante destacar que lo podemos cambiar, y esto nos lleva a entender que lo podemos mejorar. Para esto, necesitamos en primer lugar determinación, luego fuerza de voluntad y por supuesto, actitudes positivas. De manera similar que con los temperamentos, se han identificado varios tipos de carácter. Hay que aclarar que aun y cuando los nombres son iguales a las clasificaciones de los temperamentos, la diferencia se encuentra en que unos son hereditarios y otros son aprendidos. Revisemos ahora los tipos de carácter. El carácter nervioso describe a las personas que son sociales, cariñosas, afectivas, prácticas, de voluntad un tanto débil, cambiantes, y pueden ser desordenadas. Por otra parte, el carácter apático define a las personas que les gustan las cosas seguras y la rutina, procuran estar encerrados en sí mismos y tienden a ser melancólicos. Quienes se identifican con un carácter sentimental, se reconocen como personas sensibles, que se aíslan, suelen ser pesimistas, inseguras e indecisas. A estas personas les gusta hacer bien las cosas y se desaniman fácilmente ante las dificultades. Las personas de carácter colérico son inquietas, atrevidas, extrovertidas, que se tensionan fácilmente y a veces carecen de disposición. Son volubles, pues cambian muy fácilmente de una actividad a otra y comúnmente no terminan lo que empiezan. Las personas con un tipo de carácter sanguíneo son aquellas quienes se adaptan a cualquier ambiente con facilidad. Son optimistas, sociales, curiosos. También hay que decirlo, pueden ser poco sensibles y manipuladores.
se definen con un carácter flemático. A las personas reflexivas, ordenadas, se aíslan y les agrada trabajar solas. Evitan procurar la compañía. Se dice que tienen un carácter apasionado. Las personas imaginativas, de buena memoria, les gustan las tareas variadas y estar ocupadas. Y les aficiona estudiar. Hay personas con un carácter amorfo, es decir, tienen una personalidad que los distingue como desordenados y torpes, evitan los esfuerzos y suelen dejar las cosas para después. Llegan tarde, son poco originales y se dejan llevar por la corriente. ¿Cómo podemos lograr una buena personalidad? Primero, necesitamos observar y detectar qué aspectos de nuestra personalidad requerimos modificar. Segundo, tener la fuerza de voluntad para realizar los cambios. Tercero, actuar. Necesitamos entender que depende de cada una de nosotras cultivar una personalidad agradable, que nos ayude a mejorar nuestra relación con los demás. Siempre es posible usar los aspectos positivos que nos provee nuestro temperamento y unirlos a las cualidades que hemos logrado desarrollar de nuestro carácter, de tal manera que logremos nuestros objetivos con mayor facilidad. Pasemos ahora a la síntesis de nuestro tema de hoy. 1. ¿Qué elementos forman parte de la personalidad? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La personalidad tiene dos elementos, el temperamento y el carácter. El temperamento lo adquirimos por genética, es decir, heredado, mientras que el carácter lo conseguimos como resultado de nuestras experiencias vividas. 2. ¿Qué es el temperamento? Es la forma espontánea con la que las personas interactuamos con el entorno. 3. ¿Qué es el carácter? El carácter tiene que ver con la forma en que aprendimos a reaccionar y cómo percibimos a los demás, a las cosas y a las situaciones que vivimos. Revisemos la conclusión del tema. Sabemos que la personalidad se forma por factores genéticos que no son cambiables y que constituyen nuestro temperamento, pero también por otros factores de nuestro entorno que forman parte de nuestro carácter y que sí podemos modificar. Si logramos desarrollar una personalidad positiva, facilitaremos encontrar la llave que abra las puertas de una vida mejor, desde lo afectivo, lo familiar, lo social o lo laboral. Para terminar, revisemos algunas acciones de cambio para mejora. Cada una de nosotros, hagamos un plan muy concreto de acciones a seguir, para mejorar alguna parte de nuestra personalidad que no nos satisface o que de alguna manera sentimos que nos perjudica. Para esto, contestaremos sinceramente estas preguntas. ¿Qué aspecto de mi personalidad necesito mejorar? ¿Qué tipo de esfuerzo, o incluso sacrificio, debo hacer para lograr ese cambio? ¿Qué acciones concretas llevaré a cabo para lograr mi meta? Con esto damos por terminada la presentación, y esperamos que sirva para su desarrollo personal. Muchas gracias por su atención, y hasta muy pronto.